Y arrancamos con un tema muy interesante junto a mi querida Cata Mora, porque si usted está pasando por tal vez un momento triste de su vida, el duelo de alguna persona, de un ser querido, o simplemente tal vez rompió con esa persona, con esa personita especial y está pasando por momentos difíciles, pues Cata, con sus palabras, con sus consejos, nos trae el siguiente video para nosotros aprender a cómo sobrellevar un duelo. Así que pongámosle mucha atención. Si usted es una persona que está pasando por un momento de estos, este video es especialmente pensado para usted. Así que vamos a ver. Muy buenos días, amigas televidentes, ¿cómo me les va? Les saluda nuevamente su amiga Catalina Mora. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante para muchos y bastante complicado y fuerte para otros. El tema del día de hoy es el duelo. Pero bueno, entonces nos vamos a preguntar qué es esto del duelo. El duelo viene a ser una etapa de la vida por la cual vamos a pasar todos, absolutamente todos. El duelo tiene mucha relación cuando uno pierde a un ser querido, pero también tenemos que entender que no es solamente cuando uno pierde a un ser querido, cuando uno atraviesa una etapa de un duelo, porque también se da a nivel de relaciones. Es decir, cuando yo tengo una relación con una amiga, cuando tengo una relación con un novio, cuando tengo una relación con un esposo, entonces también se atraviesa esta etapa del duelo. Y es más, muchas veces las personas no entendemos que lo del duelo puede ser incluso más fuerte para las personas que no han perdido a un ser querido, porque cuando una persona pierde a un ser querido, en primera instancia hay algunas etapas. Entonces, para las personas que pierden un ser querido, ellas saben que esa persona ya pasó a otra dimensión y que obviamente físicamente no se va a volver a dar una relación con esa persona porque pasó de dimensión. Pero en el caso de las relaciones de amistad, en el caso de relaciones sentimentales, el duelo llega a ser un poco más complicado porque la persona con la que estoy rompiendo la relación, esa persona pues obviamente no está muerta y es una persona con la que en algún punto de la vida, puede ser en diferentes circunstancias, me la voy a volver a topar. Digamos, si se trata de un compañero de trabajo con el cual tuve una mala relación o a que al principio fuimos amigos y luego terminamos mal, pero no puedo renunciar a mi trabajo porque de eso vivo, pues entonces ahí se da una etapa de duelo. De igual manera, en el caso de las relaciones sentimentales, digamos, en el caso de marido y mujer, también se da esto del divorcio y también hay una etapa de duelo. Y obviamente de la misma manera en lo que son relaciones sentimentales, con un novio, con una persona cercana a ti. Entonces, el día de hoy lo que quería hacer es explicarles un poco cómo es el procedimiento esto del duelo. Tiene algunas etapas. En primera instancia está la etapa de la negación. ¿En qué consiste esta etapa de la negación? Pues en el momento en que se da la circunstancia, digamos, que un ser querido fallece, obviamente automáticamente nosotros entramos en una etapa de negación porque es algo muy difícil de aceptar, es algo muy difícil de asimilar y obviamente es un dolor extremadamente grande que uno siente y que no sabe cómo manejarlo. Entonces, en el momento que yo estoy en la etapa de negación, en primera instancia debemos reconocerlo, reconocer el hecho de que es algo fuerte que me está pasando, que es algo fuerte por lo que estoy viviendo y que obviamente en primera instancia tengo que pasar por esta etapa de la negación, es decir, que no lo quiero aceptar, no lo quiero ver. En el caso de un ser querido que fallece, pues obviamente esto es un golpe bastante fuerte para la psiquis de las personas y no es algo que se puede asimilar incluso ya varios meses después o tal vez un año del tiempo de cuando falleció esa persona, porque obviamente es un dolor y es una ausencia que se genera dentro de una familia, dentro de una pareja, dependiendo del caso, siempre queda ese vacío de esa persona que se fue. Y de igual manera,
yéndonos en cambio al caso de que sean amistades o que sean relaciones, también se da exactamente lo mismo. Es decir, existe una ruptura, porque obviamente cuando un ser querido fallece es una ruptura que no es esperada y que automáticamente hace que la persona entre en shock. Y de igual manera cuando son relaciones de amistad, cuando son relaciones de pareja, cuando hay una ruptura también tanto la una persona como la otra persona entran en shock, dependiendo de cómo sean las circunstancias, cómo se realiza el rompimiento, la ruptura de la relación. Y en primera instancia, pues lo que uno normalmente hace, como lo dije hace un momento, es negarlo, es decir, no, esto no me puede estar pasando a mí. Uno incluso llega muchas veces incluso a dudar de la presencia de Dios, porque dice, si me enseñaron que Dios es amor, ¿por qué me está haciendo pasar por esto? Pero debemos entender que siempre todas las circunstancias que nos rodean son circunstancias que tienen mucho atrás, mucho bagaje que es enriquecedor para la persona, aunque en el momento es bastante difícil que uno lo pueda ver de esta manera, porque en primera instancia, como les digo, el primer proceso que nosotros pasamos es la negación, es el no aceptar, el decir esto no puede ser y obviamente negarse a tener en tu vida esa falta, esa ausencia. Ese fue el primer proceso de lo que es un duelo. Posterior al duelo viene la etapa de la ira. Es cuando uno, justamente lo que les decía, uno empieza a tener un coraje extremo, una ira terrible, y es donde uno empieza a negar la existencia de Dios y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo soy una buena persona, yo no he hecho daño y sin embargo me está llegando esta circunstancia. Entonces uno empieza con muchísimo coraje a incluso a pegarse con los más cercanos, digamos si se trata de una pérdida de un ser querido que pasó a otra dimensión. Lo que uno hace comúnmente es pegarse con todas las personas que estén alrededor, sea en el trabajo, sea en la familia, sean personas con las que te relacionas. Entonces uno empieza a generar esta ira, esta energía que no sabe cómo canalizarla. Estoy aquí justamente para que podamos entender cuáles son estas etapas y que podamos irnos viendo a nosotros mismos en qué etapa del duelo estoy yo, porque de esta manera nosotros vamos a poder manejar de una forma más sutil, de una forma más tranquila, tener tolerancia con lo que nos está pasando, porque otra de las cosas que también casi no lo tenemos en cuenta es el hecho de que está generándose un dolor, está habiendo una crisis, está habiendo un rompimiento de una relación, sea porque la persona pasa a otra dimensión o sea porque la persona ya no va a estar con otra, en el caso de parejas o amistades. Entonces el día de hoy lo que quería es invitarles a que vayamos analizándonos si alguno de ustedes está pasando por este tipo de circunstancias, que vayamos analizando en qué etapa nosotros nos encontramos, para de esta manera también poder canalizar esa energía que se está generando dentro de nosotros, que es una energía fuerte, es una energía de dolor. En la segunda etapa es una energía de rabia, es una energía de impotencia, una energía de desesperación, que uno no sabe qué hacer, que a veces muchas personas optamos por el llanto, pero hay veces que hay otras personas que no saben expresar sus emociones y entonces esas emociones están contenidas y se expresan a través de la ira, se expresan a través de qué sé yo, se empiezan a generar malas relaciones con las personas con las que trabajo, se empiezan a generar malas relaciones dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, porque es un momento fuerte por el que estoy pasando, y como obviamente nadie nos ha enseñado que esto es parte del día a día, es parte de tu vida, es parte del aprendizaje que nosotros tenemos en esta vida, entonces no sabemos cómo manejar eso. Pero
una vez conociendo primero la primera etapa, que es de la negación, posteriormente lo que es la etapa de la ira, del coraje, del querer pegarte con todo el mundo. Entonces, una vez que nosotros ya vamos sabiendo que es algo normal que nos está pasando, entonces nosotros podemos saber que en el momento, qué sé yo, que estoy en mi familia, que estoy en mi trabajo, en la segunda etapa del duelo, que estoy con ira, saber que es una ira normal, porque se está rompiendo un vínculo, está habiendo una ausencia. Pero cuando ya la conozco, cuando la veo de frente, cuando sé que estoy en esta parte del duelo, entonces voy a tratar de esa ira, esa energía de ira, que es una energía maravillosa, porque nos permite impulsarnos para desarrollar cosas. Es decir, en ese momento que yo ya estoy dándome cuenta de cómo estoy, porque para esto es muy importante que empecemos a conocernos, que empecemos a darnos esa mirada hacia nosotros mismos, para saber cómo podemos lidiar con esas emociones encontradas que a veces aparecen y no sabemos qué hacer. Entonces, cuando yo ya veo que estoy en la etapa de la ira, yo puedo utilizar esa energía para enfocarme en ese momento al desarrollo de, qué sé yo, de alguna idea, de algún producto, de algún plan, de algún proyecto que tenga en mente, y van a ver cómo toda esa energía canalizada automáticamente les va a resultar que en un solo momento van a armar todo un proyecto, se les van a aparecer las soluciones a X o Y preguntas que tenían acerca de algún tema específico. Y obviamente posterior a la etapa de la ira, en cambio viene la etapa de la aceptación. En esta etapa de la aceptación, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, empezamos a darnos cuenta de la realidad, de que la realidad es como es y que nosotros no podemos cambiarla, nosotros no podemos controlarla. Pero también tenemos que saber que en esta asimilación debemos tener muchísima tolerancia con nosotros mismos. Es decir, tenemos que empezar a buscar las maneras de cómo yo puedo salir de esta situación que obviamente duele. El dolor nunca se va. Cuando uno pierde a un ser querido que pasa a una dimensión diferente, ese dolor nunca se va, ese dolor siempre va a estar presente. Y de igual manera, cuando nosotros simplemente cortamos relación con una amistad, cortamos relación con una pareja, ese dolor tampoco se va a ir. Pero sí quisiera invitarles a que en la etapa de la aceptación empecemos a ver cómo puedo yo mismo tratar de salir de este nivel, porque hay muchas personas, sabemos muchísimas personas que ya en la etapa de la aceptación, lo que uno hace es, no me pasa nada, o lo que normalmente te dicen, y como les comentaba en algún programa anterior, ya es un tiempo, o sea, ya, qué sé yo, son 6 meses, ya es un año, ya deberías de superarlo, eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Lo que generalmente escuchamos es, tienes que ponerte bien. Y lo que yo les invito es a ser tolerantes con nosotros mismos, en el sentido de que cada persona es un mundo diferente. Y tal vez a mí me puede pasar el hecho de que algo así suceda y tal vez en un mes, en 2 meses yo voy a estar bien. Pero esa es mi manera de ver las cosas, es mi manera de ser. Son tal vez las diferentes herramientas que yo he adquirido a lo largo de mi experiencia de vida, y tal vez yo voy a poder salir mucho más fácil de esta experiencia que me está sucediendo. Pero a esto les invito, amigos televidentes, a tener tolerancia con nosotros mismos, en el sentido de que un duelo va a durar lo que tenga que durar. Es decir, uno no puede decir, no, para mañana ya no me duele, para mañana a mí me pasó. Cuando se trata de un ser querido que fallece, por ejemplo, el duelo puede durar años. Pero justamente estoy aquí para tratar de darles un poco de herramientas para que ese periodo de duelo por el que tenemos que pasar, porque lastimosamente es así, o bendito sea Dios que es así, eso puede durar
muchísimo tiempo, si es que no tenemos las herramientas necesarias para poder continuar con nuestra vida, porque cada quien tiene una misión. En el caso de, por ejemplo, de una persona que fallece, siempre uno se pregunta cuando, por ejemplo, es una persona joven que fallece, o tal vez es una persona que generalmente dices estaba muy sana, era muy buena, o tal vez puede ser también apenas un bebé, que no hay razones para que algo así suceda con un bebé, con una persona joven, con alguien que está sano. De repente pasa algo y esa persona pasa de dimensión. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que entender es que esa persona, ese ser, vino a nuestra vida con determinada misión. Y Dios es tan sabio que hay muchas personas que me van a dar la razón, que dicen era tan bueno y de repente se fue, se murió. Y obviamente es mucho más fuerte la parte para los que nos quedamos aquí en esta dimensión, porque en primera instancia no entendemos que la muerte no es lo que nos han pintado. La muerte es el fin, hasta la muerte llegué y de ahí ya no hay nada más. No. En este punto, en cuestión de un ser querido que fallece, les invito a abrir un poquito nuestra mente y a saber que en verdad esas personas ahora se encuentran en una dimensión diferente. Simple y sencillamente, físicamente ya no están con nosotros, pero ellos energéticamente, muchos de ellos, como habíamos hablado en algún programa anterior, incluso deciden quedarse contigo, acompañándote como un guía espiritual, como un angelito que te va a acompañar, que te va a cuidar, que te va a guiar. Y adicional a esto, esas personas que pasan a otra dimensión también cumplieron ya su misión aquí, y tal vez esa misión fue, qué sé yo, si en la familia había mucha desunión, a raíz de este suceso empezó a haber mucho más cariño, mucho más afecto entre las personas que forman esa familia, y empezaron a darse cosas que antes no se daban, que tal vez, no sé, se me ocurre que los hijos estaban muy alejados, que digamos que falleció su padre, que no hablaban con su mamá, y que a raíz de este hecho se vuelven a unir, se acercan más entre ellos, se apoyan más, hay más amor, porque obviamente también esto nos permite ver que el paso por esta dimensión es etéreo, que no sabemos hasta cuándo tenemos los días contados, y por qué no tratar de que cada día sea un día especial, que sea un día por el cual yo le voy a dar gracias a Dios, incluso con estos acontecimientos, porque detrás de estos acontecimientos viene un gran aprendizaje. Y ahora me voy al tema de las parejas. Generalmente cuando nos pasa esto de la ruptura, digamos, con una relación de amistad, porque también otra de las cosas que no nos damos cuenta y que el día de hoy, amigos televidentes, les invito a pensar en eso, es que el dolor de las personas no puede ser menospreciado en el sentido de, bueno, o sea, el hecho de que una persona pierda a un ser querido, que cambia de dimensión, duele más que yo que estoy terminando una relación sentimental, o yo que estoy terminando con una relación de amistad que he tenido por años. No es así. Y es por eso que todos tenemos que pasar por el duelo, ¿no? Y por todas estas etapas. Porque en cambio, en una relación de amistad, digamos, en la cual sea un amigo o una amiga con la que yo he compartido muchísimos momentos, que he estado, qué sé yo, hay amistades de 8 años, de 10 años, que simplemente se terminan por un malentendido. No es que las cosas me están pasando a mí porque Dios es malo, porque tengo un karma, porque es un castigo. No, es un aprendizaje, y les invito a que podamos ver este tipo de circunstancias como un aprendizaje, es decir, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿para qué estuvo esta persona en mi vida? ¿Cuál fue su misión de vida conmigo? Es decir, empezar a buscar la razón de ser
desde mi punto de vista, no pensar que porque él me dejó, porque él ya no está en esta dimensión, sino más bien empezar a ver qué es lo que yo tengo que aprender de esta experiencia. En el caso, como decía, de las personas que fallecen, entonces, ok, o sea, ¿eso a qué me está llevando? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer diferente de lo que estaba haciendo antes? ¿Y qué es lo que esta persona me dejó? Es decir, todo ese cariño, todo ese amor que tal vez pudo darse en esa persona que falleció. Entonces todo eso, recuperarlo y ver cómo ahora yo puedo hacer exactamente lo que este ser hizo conmigo, es llenarme de alegría, es llenarme de gracia y yo llenarme a mí misma de eso y poder compartirlo con otros. En el caso de amistades o relaciones sentimentales, en cambio aquí el aprendizaje puede ser un poco diferente. Igual va a haber dolor, pero estoy aquí justamente para que ese dolor no se confunda con sufrimiento. ¿En qué sentido? El dolor, por ejemplo, cuando yo me corto, o sea, me va a doler y para que cicatrice esa herida, o sea, va a pasar un tiempo y obviamente no se va a ir, incluso hay veces que nos quedamos con las cicatrices. Pero, y obviamente ahí es cuando duele. El sufrimiento es el alargar ese dolor, el decir la otra persona tuvo la culpa, o en el caso de las personas que fallecen, Dios es el culpable, o tal vez uno empieza a culparse a uno mismo y dice, no, tal vez yo fui una mala persona y es por eso que eso me sucedió. Y también en el caso de las relaciones, uno también empieza a hacerse esas preguntas, empieza en primera instancia a culpar al otro, a decir, no, el otro es una mala persona, o después también entras en esto de que no, a lo mejor soy yo la mala persona y te empiezas a culpabilizar, empiezas a menospreciarte, a pensar que en verdad tú fuiste la causante de esa ruptura, tanto sea en amistad o en una pareja. Entonces, el día de hoy yo les invito a que no alarguemos ese sufrimiento en el sentido de, por ejemplo, tomar el papel de víctima, porque uno cuando culpa al otro, obviamente alguien tiene que ser la víctima, ¿no? Entonces, si yo estoy culpando al otro, la víctima voy a ser yo. Y cuando me meto en este papel de víctima, muy al contrario de lo que pueda parecer, porque generalmente esto es más fácil, el decir, ay, pobre de mí, digamos en el caso de una relación de amistad o en el caso de una relación sentimental, lo que me hizo la otra persona. Yo fui tan buena, yo le entregué tanto, yo le di mi vida, yo le di mis años, en el caso de relaciones largas, y él me paga de esta manera. Entonces, en ese momento yo me estoy victimizando a mí misma, estoy olvidándome de que soy un ser divino, es decir, un ser que está directamente conectado con Dios, y estoy olvidando esa parte de mí y me estoy reduciendo a nada. Estoy empezando a pensar que esa persona es un malvado, que esa persona me hizo muchísimo daño. Estoy empezando a pensar que al irse, o sea, no pensó en mí, que bueno, nos hacemos una novela, y eso también es por lo que somos latinos, estamos acostumbrados a ver la típica Morelia, que normalmente se dice, y que es la chica que sufre y sufre y sufre y sufre hasta el final de la novela, cuando al fin se casa. Pero las cosas no son así, amigos televidentes, pues lastimosamente esto de circunstancias fuertes que vienen a nuestra vida, pues es algo por lo que tenemos que pasar. Entonces yo les invito a que, si es que estamos en ese papel de víctima, él me hizo un montón de daño y yo, pobrecita, me siento súper mal. Entonces yo les invito a que cambiemos un poquito ese punto de vista, dejemos de victimizarnos, porque la persona que estuvo en tu vida y que ahora se fue, te está dando la oportunidad de que tú te veas a ti mismo. ¿Cómo? Y esto también es bastante complicado, porque es difícil que una persona que está pasando por este tipo de circunstancias pueda entender que el otro simple y sencillamente vino a tu vida con una misión específica, y que
esa misión tú tienes que encargarte de ver qué es lo que hay detrás de ese tipo de relación, pero qué es lo que hay, no en cuestión de lo que a la otra persona le vaya a pasar o de cómo esté la otra persona, sino en cuestión de qué es lo que yo tengo que ver en mí misma. Porque aquí les voy a lanzar una bomba súper fuerte, que es aquella en donde nos dicen, y estas son leyes universales, que absolutamente todas las circunstancias que te rodean, pues, ¿qué creen? Pues las creamos nosotros. Entonces esto sí va a ser bastante chocante para muchas personas, porque van a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo yo pude haber creado algo así? O sea, qué sé yo, en el caso de una ruptura con un amigo, en el caso de una ruptura sentimental, en el caso de un ser querido que fallece, ahí cambia un poco la cuestión, porque no es que tú hayas deseado que esa persona fallezca, sino que esa persona ya vino con determinada misión y pues simplemente cumplió la misión que tuvo y obviamente tiene que irse. Y qué mejor saber que esa persona que pasó a una tercera, a otra dimensión, esa persona ahora está con Dios. Y en esa dimensión no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay angustia, todo es paz, todo es felicidad, todo es alegría. Y aparte, esas personas están mucho más cerca de Dios. Y sin embargo, algunas de esas personas se quedan con nosotros, como les había comentado. En cambio, en el tema de pareja, ahí viene a ser un poco más difícil para las personas que estamos aquí en tercera dimensión, porque la otra persona, cuando se acaba una relación de amistad o una relación sentimental, pues sigue estando aquí e incluso ese duelo puede ser mucho más largo que un duelo de una persona que ya no está físicamente con nosotros, porque la persona se niega a ver el aprendizaje que hay detrás de estas circunstancias. Entonces, lo que yo les invitaba a ver el día de hoy es que traten de analizarse a sí mismos en el sentido de ver qué es lo que yo puedo aprender de esta relación que terminó. Digamos, para ser más prácticos y que lo puedan entender de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de una relación que termina entre hombre y mujer sentimental, termina la relación y uno no se pone a hacer un remember de qué pasó con mis otras relaciones anteriores. Pero si usted lo hace, usted va a ver que las circunstancias en las cuales usted terminó esa relación sentimental van a ser muy similares. Es decir, digamos, si el otro me engañó y se fue con otra o con otro, entonces, ¿cómo yo me estoy engañando a mí misma? Tal vez esa persona, ese hombre o mujer que estaba en mi vida, pues yo ya no quería estar con él de alguna manera y sin embargo me engañaba por esto de la sociedad para que no me vean mal. O en el caso de que en una relación de pareja, hombre y mujer, un hombre que te maltrata, no solamente físicamente, sino el maltrato psicológico, que es mucho más grave, en donde te dice que no vales la pena, que no te vistas así, que no salgas, que no cocines así, que no seas quien tú eres. Entonces, ahí les invito a que hagan un autoexamen de cómo yo me estoy faltando a mí misma al respeto, en el sentido de si me dice que soy tonta, que soy fea, que X, cómo yo me digo eso a mí misma, cómo yo me lastimo a mí misma. Entonces, mediante el último proceso que viene a ser el duelo, que es la aceptación, les invito a que podamos ver todas estas circunstancias, todas estas cosas en las cuales nunca nos ponemos a pensar, para que esto no se repita en nuestra vida, porque la vida es tan sabia que si no aprendes la lección, pues lastimosamente o bienaventuradamente, pues la vamos a repetir. La diferencia está ahora en que la forma en cómo la vamos a repetir va a ser mucho más fuerte de la última relación, tanto de amistad o sentimental que tuvimos. Entonces, ¿por qué no más bien estar súper atentos para que esto no nos vuelva a pasar y empezar a vernos a nosotros mismos y a intentar sanarnos a nosotros mismos de a poco, teniéndonos tolerancia? Porque cuando existe una pérdida, sea de un ser que cambia de dimensión o sea de un amigo o una relación sentimental,
no tenemos tolerancia con nosotros mismos. Entonces les invito a eso, queridos amigos. Espero que el día de hoy este tema haya sido de su agrado. Y pues ya saben, me pueden contactar al 096-973-6732. Que tengan un hermoso y bendecido día. Chao, un beso a todos.